Muy bien, entonces estábamos viendo la importancia del poder de la unidad para dar una refrescada. Bienvenidos, hermano Frank, hermana Lupita, que Jehová les bendiga. Ya restaurados de salud y de fuerza, de ánimos, listos para trabajar. Hay mucho trabajo. Vamos a entonces empezar. Entonces, estamos viendo el tema principal, el poder de la unidad en la familia, en Efesios 5. Y lo vamos a leer para quienes no estuvieron anteriormente con nosotros, para que sepan de dónde estamos partiendo. Efesios 5, 21, nos estamos enfocando en Efesios 5, 21 al 33, más o menos. Y dice: someteos a unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y hablábamos que del poder de la unidad. Vamos a hacer algo muy rápido, de 5 minutos nomás. Un recordatorio para los que no habían estado anteriormente, que para poder disfrutar de la unidad en la congregación es muy importante tener una unidad familiar. Y no quiere decir perfección en la casa, quiere decir unidad y orden de Dios. Y hablábamos que para eso el hombre tiene que aprender qué es la sujeción o el sometimiento, hablando de ambos, ¿verdad? En la familia hay un orden, y para poder someternos a ellos debe haber sujeción, o lo que está diciendo la Escritura, sometimiento. Someteos unos a otros, ¿verdad? Y el sometimiento era, ¿qué era el sometimiento? Voluntario, porque someterse es una palabra que tiene dos usos: uno militar, que es obligatorio, y el otro es voluntario. Y significa que nosotros vamos voluntariamente a ceder a los consejos del uno con el otro, siempre y cuando estén dentro del temor de Dios, como dice aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? También lo vimos, es aborrecer todo lo malo. Eso quiere decir que si el esposo o la esposa le dan un consejo, ambos se dan un consejo, y es según la palabra, entonces uno debe ceder al consejo del otro, porque es según el orden de Dios y según la palabra de Dios, no por un berrinche, no porque se me antojó, no porque quise, sino porque es en el orden y en el temor de Dios, ¿verdad? Y no solamente la mujer está sujeta o cede voluntariamente a los consejos de su esposo, sino también el esposo cede a los consejos de Dios primeramente y de su esposa, lo que nos está diciendo la Escritura. Porque si no aprendemos a someternos a los consejos en casa, no vamos a poder aprender a someternos a los consejos de la congregación. Si usted no cede los consejos de su esposo o viceversa, o el esposo no cede a los consejos que son según el orden de Dios,
mucho menos va a poder ceder a los consejos de su pastor. Va a ser imposible, casi le va a decir: ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?, ¿no? Eso va a pasar, va a terminar pasando si nosotros no vivimos en el orden de Dios. Y para la mujer no nos vamos a someter en cuanto al antojo tanto del esposo o de la esposa, sino conforme a la palabra. Y a la mujer ya vimos a la esposa qué es lo que le pide, en qué se debe de sujetar. Dice la escritura que se debe sujetar al esposo primeramente. Eso quiere decir que la mujer no va a ir corriendo a decirle a su mamá qué va a hacer con su esposo, porque esto, porque lo otro, sino que va a ir a la escritura, porque ella se tiene que sujetar a Dios y a su esposo, no a su familia, hermanos, no a las vecinas, no a los chismes que les vayan a decir, no le van a decir a sus amigas cómo tratar a su esposo, sino la escritura le va a decir cómo usted tiene que hacer, ¿verdad? Y dice en todo, y esa palabra en todo, que significa en todo particularmente y colectivamente, es en todo lo que colectivamente conviene al matrimonio, hermanos, a todo lo que va respecto a nuestro matrimonio y afecta toda nuestra vida. Entonces es algo muy importante, y al final dice que la mujer debe respetar a su marido, ¿verdad? Debe guardarle reverencia a su esposo y tratar con reverencia a su esposo, y no solamente porque es su esposo, porque él es el rey de la casa. Dice, no, él no es el rey de la casa, él es la cabeza de la casa, el que guía la cabeza, el que guía el cuerpo, de toda esta familia, por esa razón, y porque Dios conoce cuál es el orden para el bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ya hablamos más profundamente de eso, y estábamos viendo la semana pasada ahora en qué los esposos deben de sujetarse y someterse dentro del núcleo de la familia, ¿verdad? Entonces dice la escritura, comenzando, primeramente nos habla de cuál es el orden para el esposo o para el marido, para que éste no piense que dándole autoridad a Dios sobre la familia como cabeza, no piense nada más que porque es el padre de familia, él tiene el derecho de hacer todo lo que quiera con su familia, ¿verdad? No, sino que hay un orden específico para él, para que el varón tenga conocimiento de cómo debe estar sujeto en su familia, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Primeramente Efesios 5:23 dice que el esposo es marido de la esposa, cabeza de la esposa, ¿no? Él es la cabeza dentro del núcleo de la familia. ¿Y qué hablábamos de la cabeza? Los esposos lo aprendieron, vamos a realizar un curso intensivo. ¿Qué dice de la cabeza? ¿Qué es la función? Hablamos de algo natural, de algo espiritual. ¿Qué hace la cabeza? Guía el cuerpo. Eso es muy bueno, porque sin cabeza, pues, ¿qué más? Dijimos que la cabeza piensa. Es algo muy importante. La cabeza piensa antes de hacer las cosas, hermanos. Antes de hacer, es donde se emanan las ideas. Por lo tanto, si la cabeza no está firme en la casa, mucho menos el cuerpo, Es algo sumamente importante que usted esté preparado para hacer la cabeza. Y fíjese, hace una alegoría que el varón es similar a la posición de Yeshua como Cristo. Dice que como Cristo es la cabeza de la iglesia, y hace una similitud en cuanto a la relación del varón como Yeshua, nuestro Mesías, no en comparación a la gloria de nuestro Mesías, pero sí según el orden que Dios estableció, porque la iglesia es similar a un matrimonio, y eso es lo que Dios nos ha mostrado en su escritura, que la iglesia y la relación que tenemos con nuestro Dios es similar a un matrimonio. Por eso es que en Oseas muchas veces Dios dice: yo fui marido para ustedes, porque Él es la cabeza, Él es el que guía todo el cuerpo de la iglesia, que somos nosotros. Todos nos sujetamos a Él, no importando que hay un orden en casa, pero todos somos sujetos a Él, que eso lo vamos a ver después.
Entonces, él es la cabeza de la casa, quiere decir que él es el que piensa, es el que guía, él es el que debe de estar más sano mentalmente para poder guiar a toda una familia. Y luego dice la escritura que como él es la cabeza, el 24, 25, dice, lo primero que tiene que hacer la cabeza al momento de pensar, al momento de guiar, y en la relación con su familia, esa relación empieza con su esposa, porque primero se casó con ella, dice que primero debe de amar a su mujer. Estamos platicando, estamos hablando la semana pasada, o creo que en los primeros, ¿por qué a la mujer no le dice que ama a su marido, pero al marido sí le dice que ama a la esposa? Decíamos que naturalmente la esposa está diseñada para amar al esposo. Es muy extraño, y lo digo según las estadísticas a nivel mundial, hermanos, que es muy extraño que una mujer realmente no ame a su esposo con el que vive. Eso es súper extraño, así les digo. No lo digo yo, lo sé muchas estadísticas, es muy extraño. Pero el esposo, su función, lo primero que Dios le manda en sujeción es que la ame. Ahora, ¿cómo debe de amar a su esposa? No como él quiere. Ya te dije, hace un año que te dije que te amo, pero te sigo amando, pero hace como un año te lo dije, ¿no? No, pero yo quiero que me lo digas todos los días, ¿no? La mujer, se vuelve una exigencia. No, ¿qué es lo que dice la palabra? No está mal que le diga que la ame todos los días, ¿eh? De hecho, todas las esposas preguntan, mi amor, ¿me amas? Así como, ya entiendo la conversación entre Yeshua y Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí te amo, señora, sí te amo. Ya me recordó eso. No la va a amar como él quiera, sino como el orden de Dios lo establece, para que haya una buena relación, una buena sujeción y él pueda disfrutar de la unidad familiar. Como dice la escritura, dice el 25, dice, amar a vuestras mujeres como amo a la esposa, dice. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Entonces, dice que se entregó a sí mismo por ella. Y ya habíamos dicho qué significa entregarse. ¿Qué significa entregarse? Comprometerse. Comprometerse. Los esposos, número uno, para que puedan amar sabiamente a su esposa, número uno, tiene que comprometerse con ella. Si usted se comprometió a que va a ser marido de una sola mujer, usted es marido de 100 mujeres, de una sola mujer, de una sola mujer. Si usted se comprometió a que la va a cuidar, a que va a trabajar con ella y la va a ayudar, vamos a construir un matrimonio, entonces usted tiene que cumplir su palabra. No puede dejar que la esposa se haga cargo sola del hogar, porque esa no es la función de la esposa, ni es el orden de Dios. Entonces, por eso, los matrimonios muchas veces fracasan. Porque no hay compromiso con ellos. Por eso es que la gente ya no se quiere casar, hermanos. Porque nadie quiere un compromiso. Nadie quiere un compromiso. Mejor somos de novios, vivimos juntos y si funciona, pues nos casamos. Y hay familias que llegan a mí, yo trabajo con pensiones, y llegan a mí y yo, la verdad, yo los interrogo. Cuando ellos se van a pensionar, le digo, ¿cuál es su estatus? Casi social. ¿Cuál es su estatus? No, pues, no estoy casada. Bueno, ok. ¿Viven concubinato? Sí, me dice, ok. ¿Cuándo se va a casar? Y se empiezan no, es que llevo 30 años, dice, y no me he casado yo. Así, ¿cómo que 30 años y no sé? Usted está más casado que todos los que estamos aquí. Le dije, además, legalmente, ya le empiezo a explicar, usted sabe que tiene que legalmente hacer esto, por lo otro, y ya lo reflexionan, y bueno,
Algunos de mis clientes se han casado, por la gloria de Dios, ¿verdad? Se han casado y pusieron orden en su vida. Por lo menos están en orden, tienen una oportunidad, ¿no? Es algo muy importante. El compromiso es algo tan importante. Recordemos que hablábamos de que cuando en la antigüedad se comprometían, había un documento que se llamaba Ketubá. La Ketubá era un documento donde se firmaban todos los compromisos del varón hacia su esposa. Te voy a sustentar, si le prometió una sala, pues ni modo. Si le prometió una sala de un color, ni modo, no le queda de otra, hermanos. No, nada que ver. Todo lo que tenía que ver con sustento y compromiso del hogar se suscribió en la Ketubá, donde se establecían los compromisos del varón hacia la mujer. Así era tan importante el compromiso entre ellos. Y veíamos más adelante también, ahora, dice la Escritura, que se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? No por otra, no por otros, sino por su esposa, por el bien de su esposa y de su familia. ¿Para qué? ¿Cuáles eran los propósitos del Mesías al entregarse y al comprometerse con nosotros a entregar su vida? Porque eso fue lo que hizo Yeshua, nuestro Mesías, que Él se comprometió a entregar su vida en rescate por nosotros. ¿Y lo cumplió? Sí lo cumplió. ¿Y habían razones por las cuales Él desistiera? Sí, había muchas razones. Dolor, sufrimiento, malos hombres, desobedientes, rebeldes, ¿no? Sí, había muchas razones porque Él tuviera el motivo para decirnos, no, pues no puedo morir por ustedes, porque aunque muera yo ya conozco el futuro, ni se van a entregar a Dios, ni van a venir al Padre, ni van a hacer su voluntad, entonces ¿qué caso tiene? El Mesías pudo haber bien dicho, pues no, ¿para qué me entrego? Pero Él había firmado un compromiso ante el Padre, como su testigo, de que se iba a entregar que iba a entregar su cuerpo en sacrificio. Por eso es que cuando Él estaba orando dijo, Padre, ¿cómo le dijo? Que pase de mí esta copa, no como yo quiero, le dijo. Porque por mí no quiero, seguramente. No quiero entrar, porque era dolor, Él estaba en el cuerpo sufriendo. Era doloroso, hermanos. Era un sufrimiento. Y saber que los hombres muchos se iban a perder, que me iban a escuchar. Si aún de nosotros a veces limpiamos la casa y decimos, yo no lo voy a volver a limpiar porque ni lo valoran. Mira, otra vez ya tiraron las... Imagínense pensar que nuestro sacrificio no iba a tener suficiente valor para los hombres. Era más difícil la situación. Sin embargo, Él dijo, no como yo quiero, pero sí como tú quieres. Y cumplió su palabra hasta entregarse en la cruz, donde Él entregó su espíritu y dijo, completado está. Cumplí mi compromiso con la iglesia. ¿Con qué fin Él se entregó por esa iglesia? ¿Y con qué fin se entrega el varón en sometimiento al orden de Dios? Porque esto no lo está mandando su esposa, hermanos. Lo está mandando Dios en la Escritura, porque Él conoce el orden en el cual debemos de vivir para poder tener una unidad. Dice, ¿con qué fin? Para santificarla. ¿Cómo va a santificar usted a su esposa y a su familia? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántas veces instruye a su familia en la Escritura? ¿Usted está instruido en la Escritura? ¿Usted es capaz de dar un consejo según la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Soy capaz de poder dar un consejo espiritual a mi esposa y a mis hijos? Hermano Misael, ¿usted se siente capaz? Estamos despertando, hermano. ¿Nos sentimos capaz de dar un consejo según el orden de Dios? Según lo que está establecido. Es algo que debemos de pensar. Y estamos instruyendo a nuestra familia según la palabra de Dios. Nos sentamos con ellos, con sus hijos, a ver qué pasa. Si usted detectó que la esposa viene rara, que le contesta extraño, que sí, no quiero, sí, como sí,
algo está pasando, usted se sienta, abre la escritura y dice, ¿tienes algún problema que quieras resolver aquí con la palabra? Es algo que debemos de estar meditando, si somos capaces de hacerlo o no. O le dice, ya déjate de tus dramas, ¿no? Deja de tus dramas, deja de actuar así como tus dramas. Hay que tener discernimiento para ello. Para poder santificar a su familia, tenemos que conocer la palabra, dice aquí, en el lavamiento del agua por la palabra. La única forma de limpiarnos del pecado es que nos lavemos con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Todo lo que usted hace en beneficio de su familia, según el orden de Dios, no es beneficio solamente para ellos, es para usted mismo. Porque Dios va a pedirle cuentas de su familia. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, y aunque Eva pecó primero, ¿a quién llamaron primero? Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? Porque es como varón responder, es su obligación, su responsabilidad, responder por su familia. ¿Dónde está tu familia? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Por qué Eva comió sin que tú supieras y tú caíste en la tentación con ella? Eso es lo que Dios estaba esperando. Entonces, ¿por qué? Porque a Él le dio la responsabilidad de la familia. No solo una posición gloriosa, sino una responsabilidad importante, ¿no? Y no creamos que no van a ser capaces de hacerlo los varones. Son capaces. Si Dios lo diseñó y lo estableció así, quiere decir que el varón tiene la capacidad para cumplir con su función. Sí lo tiene, sin lugar a duda lo tiene, porque Dios lo diseñó. Si no, no hubiera dicho nada Dios, si no, no hubiera establecido nada, ¿no? Porque el hombre tiene la capacidad de hacer su función, Dios lo estableció. Y luego nos dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Imagínense qué tanta preocupación debe de tener el varón sobre su esposa y sobre su familia, que dice que debe de presentarla ante Dios gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante ante ello, ¿verdad? Eso quiere decir que usted tiene que velar sobre su familia, que no haya entrado ningún pecado sobre ellos, que no estén practicando cosas que están fuera de la palabra, porque si usted llega y ve que su esposa está viendo novelas, o vamos a ver algo más, novelas es algo muy... que está viendo Netflix, una película de terror, ¿qué le va a decir? ¿Cómo estuvo el final? ¿Qué le va a decir a su esposa? Creo que no les dice nada, hermanos, ya lo vi, no le dice, ya vimos cuál es el problema, por razón hacen lo que quieran ustedes, ¿eh? ¿Qué le dice? Ay, dice el hermano que no le dice nada, que le apaga la tele. ¿Te traigo palomitas? Sería lo peor que puede hacer, ¿no? ¿Qué le va a decir? Eso no puedes verlo, te va a hacer daño. ¿Cómo puedes ver eso? No puedes ver eso. Luego va a terminar endemoniada y ahí va a estar usted espantado. El varón tiene que estar velando, aunque el varón trabaja mucho tiempo fuera de la casa, porque es su responsabilidad mantener la casa. Si la esposa está en casa, su responsabilidad es cuando llegue a casa es supervisar que se ha hecho todo el día en la casa. Que cómo estuviste, no es como un soldado que va a venir a pedirle órdenes al cabo, pero es como la responsabilidad que yo tengo de saber qué hizo mi esposa y mis hijos durante mi ausencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Comió tu hija? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo estuviste en el día? ¿Cómo estuvo tu día? Tal vez el de usted estuvo fatal, pero quién sabe el de su esposa. Es su responsabilidad preocuparse, hermano. El problema es que llegan muchas veces tan cansados, y eso es comprensible, que uno físicamente está agotado. Y llegan y no quieren saber nada. A veces la esposa está parada diciéndole, oye, pasó esto, oye, pasó lo otro, oye, pasó, porque dijimos que la esposa está entrenada para hablar y comunicar, porque ese es su trabajo, comunicar lo que pasó todo el día en la familia. Y a veces es tan fastidioso como tener al que vocea aquí en las mañanas.
que se vende comida por allá, se vende comida por allá. Yo estuve en la casa de mi mamá y fue lo primero que escuché a las 7 de la mañana. Se vende comida, que yo dije, ni siquiera estoy desayunando, dije ya. Y es molesto, ¿no? Es molesto que la mujer esté hablando y diciendo, pero es su forma de comunicar todo lo que pasó en la casa. Por eso las mujeres dan detalles, hermanos. Fíjate que de color rosa, rojo, tenía un corazón por acá, dan detalles, porque su trabajo es comunicar. Su trabajo es escuchar y analizar qué está bien y qué no está bien, para corregir y poder ayudar. Porque su esposa comunica, pero usted es el inteligente. Él es el que dirige y dice, ok, eso está bien, eso está mal, eso definitivamente hay que cambiarlo, eso hay que quitarlo, porque usted tiene la mente más capacitada, no más inteligente, más capacitada. Todos somos inteligentes, pero capacitada para esa función. Tiene que aprender a distinguir si hay algún pecado. Y aquí la escritura dice, o cosa semejante a ello, algo que usted está viendo desde la deriva, que viene y que probablemente va a causar un problema. Usted actúa de esa forma, ¿no? Porque esa es la función que Dios estableció para hablar. Y todos pueden, hermanos. Si Dios lo estableció, todos los varones pueden hacerlo. Su responsabilidad es entregar a su esposa, a sus hijos delante de Dios, dice, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, santas, apartadas de maldad, ¿no? Eso no quiere decir que todos van a lograr esto, no todos van a entregar a sus familias. Hay familias que sirven por años en el servicio del Señor, los padres son fieles y los hijos son infieles. Eso sucede. Lo importante es que su trabajo sea cumplido tal y como Dios lo estableció hasta el último día de su vida. Mi esposo me está diciendo, oye, mira, este famoso fotógrafo, creo que su mamá es creyente, me dijo. Ayer me estaba platicando. Le digo, sí, ¿por qué? Sí, lo he escuchado. Le dije que es un famoso fotógrafo, porque, bueno, el fotógrafo se casó con un hombre. Entonces él publicó algo, me dijo, y resulta que la mamá, el día que él tomó la decisión de casarse, le comunica a la mamá, le habla por teléfono y le dice, mamá, me voy a casar con mi novio. y la mamá le dice, hijo, tú tienes conocimiento de que eso es pecado delante de Dios. Así la mamá, sin ningún directo a lo que iba, ¿no? Eso es pecado delante de Dios. Y tú sabes que la escritura dice que ninguno que se echa con varón, así le dijo su propia madre, hermanos. Le dijo, ninguno que se echa con varón heredará el reino de los cielos, ni siquiera un borracho o un idólatra. Y yo estaba escuchando y dije, qué valor de su mamá decirle eso, porque ni siquiera de, hijito mío, ¿por qué estás tomando esa decisión? Porque mamá fue directo a lo que iba, porque hay una preocupación por el alma, hermanos. ¿Y qué? Ella es fiel, pero su hijo es infiel. Pero de ella no quedó hasta la última responsabilidad de decirle, lo que estás haciendo es pecado. Vas a perecer en el infierno, y eso es lo que ella no quiere. Si nosotros lo entendemos, es responsabilidad de cada uno, pero de los varones y aún así de las mamás de casa, de las mujeres que son mamás, esposas, no debe de quedar eso en nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a avanzar ahora en el 28. Dice la escritura, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus ¿qué? A sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Vamos a continuar con ese. Dice, ok, ahora, ¿cómo se ama usted a sí mismo? Aparte de que se peina, de que se baña por lo menos una vez en el sábado, de que se echa loción, aparte de eso, ¿cómo se ama usted a sí mismo? ¿Mande? Bueno, usted cuida lo que come. Bueno, ¿qué más? Cuido mi integridad, por eso me pongo una camisa. No quiero que vean nada de mí, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, una alimentación correcta. Entonces, una pregunta, ¿ustedes, cada uno de ustedes cree
que se ha descuidado de sí mismo? Algunas veces sí, ¿verdad? Pero realmente estamos enfocados a nosotros mismos, ¿no? Dice la escritura aquí que cada uno debe amar a su esposa como a sí mismo. Ahora, ¿cómo se ama usted? ¿Cómo puede demostrar el amor hacia su esposa? Dice aquí más abajo, en Efesios 29, dice, porque nadie jamás aborreció su propia carne. Algo muy importante en un matrimonio y en la relación entre su esposa es que usted nunca le muestre desprecio a su esposa por nada. Porque dice la escritura, el que aborreció, nadie nunca aborreció su propio cuerpo. O todos somos vanidosos, qué guapo estoy, qué bello, qué piel tan sedosa tengo, qué blanco estoy, qué ojos tan bellos. Nadie aborreció su propio cuerpo. Y una de las cosas que Dios pide para poder amar demostrar el amor a su esposa, número uno, es no mostrar aborrecimiento. ¿De qué maneras usted puede aborrecer a su esposa? Dios me hace pensar, es que si lo digo, pobre de mí. ¿De qué maneras usted cree que un esposo ha aborrecido a su esposa? ¿Que le falta el respeto? Bueno, le falta el respeto. ¿Qué más? ¿Cómo le falta el respeto? Puede ser que le coquetee a otra mujer. Tal vez no tenga otra mujer, pero coquetee con ella. ¿Qué otro? ¿Mande? A lo mejor eso sería una crítica, ¿no? Bueno, puede ser. Algo muy importante que debe tener sabiduría el varón en la casa es que cuando llega, a muchas mujeres no trabajan, podemos decirlo así, ¿no? Y sustentan la casa, pues limpiando, ordenando, cuidando a los hijos y todo. Puede ser que un día su esposa ha tenido un día malo, no tenga la casa ordenada, no tenga a los hijos bañados por alguna razón. Y usted tiene que ser comprensible con ella. No le va a decir a la primera que cometa un error, es que tú eres una floja, tú eres una fodonga, como mucho, tú eres esto, tú eres lo otro, porque algo que daña el corazón de una esposa son las palabras. Esta semana, la verdad, para mí fue de muchas emociones, demasiadas, diría yo. Sobreviví de milagro, así lo sentí. Sobreviví de milagro, tuve tantas emociones, tantas cargas espirituales, no solamente mías, sino de mis amigos, de gente que yo conozco, y hay una persona a la cual estimo y amo que es en Cristo Jesús. Ella es creyente, y esta semana ella tuvo ¿cómo puedo decir? Un problema muy grande en su matrimonio, y yo no sabía exactamente lo que estaba viviendo hasta que ella me llamó y me dijo, necesito hablar de algo importante contigo. Y yo sentí, cuando ella me habló, sentí como mi corazón se hizo así, sí soy chiquito, y yo sabía que ella tenía problemas, pero no pensé que tuviera tan graves problemas, ¿no? Entonces cuando yo llego y ella empieza a hablarme de que tuvo un problema, que su esposo se había ido de la casa, había hecho un drama, había hecho tantas cosas tontas, porque no tengo otra palabra. Me dijo algo que real, hasta a mí me dolió, hermanos, hasta a mí me dolió, porque él en su desafán se apartó de Dios, de los caminos, de los malos, de todo, dejó el temor de Dios a un lado, ¿no? Entonces él, cuando ella iba a la iglesia, la miraba y le decía, no sabes cuánto te desprecio, cuánto te odio, te veo y te repudio, les. Y yo decía, ¿cómo pudo salir de ese corazón palabras tan dolorosas para una esposa? Porque aún a mí me dolió mucho, ¿verdad? Y lo digo por testimonio de ella, porque no puedo decir que es una mujer perfecta, pero sí puedo decir algo, que se ha esforzado mucho por caminar en Dios, en cuidar de sus hijas. Ella es una mujer bella, hermanos, sumamente bella. Cuando yo trabajo con ella, camino y volteo a ver y veo que todos los hombres se la quedan viendo, hasta yo me apeno, yo me volteo y me apeno, y veo que todo el mundo se le queda viendo, pero ella es una mujer tan centrada en su matrimonio, en su esposo y en sus hijas,
que nunca, en el tiempo que yo la conozco, nunca he visto que ella voltee a ver con simpatía a ningún hombre, jamás. Yo siempre le digo, wow, usted sabiendo que es bella, jamás la he visto voltear, y ella siempre se ríe y dice, yo no tengo ojos para nadie en esta tierra más. Dijo, yo ya hice mi vida, yo creo en el matrimonio hasta la muerte. Dijo, yo estaba sorprendida, y cuando ella me dijo estas palabras, yo decía, ¿cómo pudo destruir en un segundo la vida de una persona? Porque las palabras, hermanos, pesan en la vida de una mujer. Puede ser golpes, puede ser, pero las palabras son casi imborrables en el corazón de una mujer, imborrables, menos cuando son expresiones de aborrecimiento, de desprecio, de que tú eres menos, tú eres esto. Por eso Dios odia a los machistas, porque Dios no creó machistas, hermano, creó varones responsables, y por eso les escribió un orden. Te dio una posición importante, pero eso no quiere decir que tú vas a pisotear a los demás porque tienes la posición importante, ni porque tus palabras van a pisotear a los demás. Te la di por un motivo, y por eso dice, ¿qué dice? Que nunca nadie aborreció su propia carne. ¿De dónde fue tomada la mujer? No, de un costado. De un costado del varón. Entonces, cuando usted ve a su esposa, dice, es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y tú eres de mí, procedes de mí. Aunque obviamente su esposa no es su hermana de carne, nacida de su carne, pero este es un misterio que Dios creó, que cuando usted se casa, su esposa nace de usted. Usted es su cuerpo, por eso dice en la escritura que la mujer fue tomada de la costilla del varón. Es usted. Quiere decir que cuando usted está refiriendo palabras de aborrecimiento a ella, se aborrece a usted mismo. Yo la verdad, cuando escuché lo que ella me decía y todo lo que le había hecho y todo lo que ella había soportado este tiempo, yo decía, qué tonto era. Pues cuando se decía eso, cuando le decía eso a su esposa, se lo estaba diciendo a sí mismo. Era a sí mismo, porque su vida no le va a ir mejor. No le va a ir mejor porque haya hecho esto, porque haya dicho esto. Se lo dijo a ella y a ella la va a herir, pero ella, con la voluntad y gracia de Dios, se va a reponer y va a restaurar su vida, porque Dios tiene poder para restaurar todo. Pero Él, no sé si algún día va a tener restauración. Qué horrible es que en tu conciencia quede la destrucción del alma. Y eso es muy importante, hermanos. No aborrecer con nuestras palabras. ¿Usted eligió a su esposa? Entonces, si usted refiere palabras de aborrecimiento, usted se aborrece a sí mismo, porque usted la eligió. Usted se casó con ella, usted se comprometió. Diría, pero y ahora se aguanta. No, es su esposa. Hay maneras de vivir sabiamente con ella. Y vamos más adelante y dice, vamos aquí. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Ahora, ¿cómo más muestra el amor hacia su esposa? Dice, porque ¿qué? Sino que la sustenta y la cuida. Algo muy importante para los varones. Dice, el sustento es algo sumamente importante. El varón tiene que estar apto para buscar el sustento de la casa. No que la mujer nunca le va a ayudar, sino que es primordial, o es del hombre esa responsabilidad. Y eso no es que le cargo toda la mano al varón, ve como tú traes la comida a casa y yo te puedo ayudar, pero sino que es la responsabilidad del varón. Dice en 1 de Timoteo 5:7, manda también manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, o sea, hablando de su familia, de su casa, dice, y mayormente, aquí lo repite, para los de su casa, dice, ha negado la fe, porque Dios no mandó
que fueran flojos, ni que le encargaran a otro la responsabilidad como a su esposa. A ver, tú mantén, los hijos son tuyos, como muchos hacen en esta tierra, dejando hijos por todos lados, madres solteras, ¿no? Han negado la fe y dice que es peor que un incrédulo. Esto habla de un creyente, ¿no? Y es peor que un incrédulo, porque es cierto, muchos varones en el mundo sustentan mejor la casa que otros creyentes, ¿no? Entonces, el sustento es muy importante y habla de que usted está mostrando su amor hacia su esposa, preocupándose usted primeramente por proveer en la casa. Esa debe ser su mayor preocupación. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Tampoco coma. Si usted no trabajó y quiere que su mujer le dé comida, no va a poder comer. Y ya le va a decir, pues la Biblia dice que tú no comas. Dice, no va a comer, ¿por qué? Dice, porque el que no trabaja, que tampoco coma. Es una alegoría diciendo, ¿quieres que alguien te mantenga? Ese es el problema, porque aquí habla de que alguien quiere que lo mantenga, de que no quiere trabajar. Dice, porque oímos a alguno de entre vosotros que anda desordenadamente, porque no es de Dios que el hombre esté tranquilo en casa y su mujer trabajando, proveyendo para la casa. Eso no es de Dios. Si en algún momento hay una dificultad en el cual su esposa lo ayude, está bien. Y eso no quiere decir que la mujer no va a trabajar. Yo trabajo, pues, y hacemos un equipo entre mi esposo y yo. Pero él sabe que no es mi obligación trabajar en realidad. Yo le apoyo, si tú tienes un proyecto, yo te voy a apoyar mientras yo pueda. Pero si hay alguna necesidad en el hogar, yo tengo que renunciar para quedarme en casa. Porque ese es mi trabajo y yo nunca lo he negado. Soy una profesionista, tengo un buen trabajo, sí, pero cuando mi familia está de por medio, créanme que yo soy capaz de dejar mi trabajo por ir con mi familia, porque esa es mi responsabilidad. Pero el orden de Dios, hermanos, es que el hombre provea a la casa. Dice, y fíjense, aquí habla de los hombres que querían ser mantenidos. Dice que algunos de nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quiere decir que para Dios es una vergüenza un hombre mantenido. Dice que se entromete en lo ajeno, ¿saben por qué? Porque andan pidiendo prestado. Préstame tanto, ¿no? Y ya te lo doy. ¿Ah? ¿Tú qué tienes prestado? Nadie tiene. Anda pidiendo prestado para sobrevivir. Es algo vergonzoso. Cuando usted ve, sí o no, aún en el mundo secular, cuando usted ve que un esposo es bien flojo y la esposa manteniéndola hasta dolor de cabeza le provoca, usted dice, ¿cómo? Es posible. El hombre tiene fuerza para trabajar. El hombre tiene fuerza y capacidad para proveer, porque Dios lo estableció así. Eso no es machismo ni feminismo, eso es orden de Dios, eso es lo ideal en el plan de Dios, eso es lo ideal. El plan ideal de Dios es que el hombre tiene que sustentar la casa. Él está demostrando su amor cuando sustenta la casa, cuando se preocupa por la casa. Y luego dice, y la cuida. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo cuidan a su esposa y a sus hijos? Díganme, hermanos, ¿cuál es su plan? Díganme, ¿cómo las cuidan? ¿Cómo dicen? No, yo te cuido, esposa mía. ¿Cómo cuidan a sus esposas? A sus esposas. Mande. No, me vaya que la cuida. Dice que hace un cerco alrededor de ella, pero no de la palabra, sino de una valla. ¿Cómo la cuidan? ¿Cómo cuidan a su esposa? Bueno, aparte de eso. Miren, Colosenses 3:19 dice: ustedes los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. No sean duros con ellas. Eso no quiere decir que nos van a permitir todo, solo porque la palabra los golpea, sino porque dice no las traten con dureza o con rigidez. Y luego vamos a ver por qué.
Primera de Corintios 7:5 dice algo muy importante: no os neguéis el uno al otro. Y habla tanto íntimamente, hermanos, como de cualquier actividad. Si su esposa le dice que, oye, necesito ayuda en la casa porque tengo que colgar esto, yo no lo puedo hacer, necesito taladrar aquí, pues yo no sé de taladros, como mi caso, ¿no? Que yo no sé nada de eso. No, necesito ayuda ahí. Sí, mañana, sí, pasado mañana, sí, traspasado mañana, sí, 3 meses, en un año. Ahí sigue. Usted es partícipe de la casa. O que lo haga otra persona, hágalo tú. Eso no es de Dios, hermano. La casa no es solo suya o solo de ella, es de los dos, hermanos. Entonces, negarse, no neguéis uno al otro, y tampoco la esposa. Si a la esposa del esposo viene y le dice, oye, ¿puedes cocinar hoy? ¿Puedes hacerme esos calitos que tanto me gustan? Ay, no, cocínalo tú, hazlo tú, pues lávate tú, haz tú todo lo demás, ¿no? Haz lo que tú quieras hacer. Como algunas solemos decir. O sea, a ver, tú tienes cocina, tú tienes hambre, pues tienes 2 manitas, ¿no? Decía, aquí en México es muy típico eso de que, sí, pues tú tienes 2 manos también, ¿no? Y no quiere decir que en algún momento no pidas, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque hoy no puedo, hoy estoy muy agotada, hoy yo estoy muy agotado. Pero ese tipo de actitudes, hermanos, es negarse uno con el otro. Y eso tampoco va dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque parece muy tonto, pero mañana le va a crear un problema del tamaño de una montaña, esas actitudes, y no va a poder derribar. Y ese va a ser un problema. Hay esposos que le consienten a las esposas que no hagan nada. Yo he llegado a lugares donde la casa, mejor ni les digo, la casa es para espantarse. Y ya llego con mis clientes, ¿y usted qué hace? No, nada, estoy en la casa. Y yo, literalmente no hace nada. Literalmente no hace nada. Y yo digo, ¿cómo podemos vivir así? El marido rompiéndose la espalda, ahí el hombre trabajando y la mujer, bien, gracias, ¿no? O al revés, la mujer trabajando, ahí esforzándose, metiéndose en todo tipo de peligros, y el hombre en casa. Eso no es de Dios, hermanos. Y tampoco es de Dios ser groseros de esa manera. Ay, no quiero que lo haga el otro, que vea cómo lo haga. Somos un equipo. A ver, ¿tú qué puedes hacer y qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer esto, tú puedes, ok. Entonces nos dividimos los trabajos, ¿no? Yo hago esto, yo hago. En mi casa hay un acuerdo con mi esposo. Como yo trabajo y él trabaja, una vez a la semana alguien va y hace la limpieza en mi casa. Pero yo le digo a todos en la casa, incluyendo a mi hija, aquí nadie es sirviente de nadie. Todos trabajamos juntos, todos tenemos nuestras tareas y todos nos dividimos. Aquí nada, porque todos trabajamos, nos cansamos, todos cooperamos en la casa, entonces vamos a tener un trabajo equitativo. A lo que le corresponde a mi esposo como cabeza del hogar es su responsabilidad hacerlo. ¿Y saben qué? Yo ya no me meto, aunque se esté cayendo el mundo. Ya no me meto, porque ya entendí que no es mi responsabilidad tratar de que mi casa no se caiga. Es responsabilidad de él ver que su casa no se caiga. Yo no me metí en sus funciones. Él tiene que cumplir su función según el orden de Dios. Y ese es un acuerdo en la casa que tenemos. Dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Esto habla de la intimidad, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Todo lo que está en el orden de Dios es para protegernos uno con otro. Es algo importante. Usted no va a castigar a su marido porque no duerma con él, ni el marido al revés porque no duerma con otro. Usted se va a castigar a sí mismo, porque puede entrar en tentación y puede caer y puede haber pecado. Así que antes de que usted piense en alguna maldad del uno al otro, piense en usted primero, que usted va a caer juntamente con su cónyuge. Eso es algo muy importante, hermanos. Primera de Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, eso es lo que yo le decía al principio, y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Algo muy importante. Hoy 2 matrimonios se están destruyendo. Cuando yo escuchaba la historia de la hermana esta semana y me recordé el título del próximo evento de matrimonios. ¿Saben cómo se llama el título del próximo? El tema,
Soy sobreviviente. Y yo dije, ay, sí, ¿cuántos años voy a sobrevivir en esto? Dije, literal, somos sobrevivientes a esto. Usted quiere cuidar de su esposa. Tiene primero, número 1, no tratarla con dureza. ¿Por qué? Como dice este verso que dice, que la mujer es frágil. Como el vaso más frágil que hay en su mesa, que hasta con una sacudida se va a caer y se va a romper. A la mujer llegó usted, no la saludó. ¿Y este qué tiene? ¿Y este qué le pasa? ¿Qué visión? En el trabajo yo no le hice nada. Yo no esto. Y el marido, eso lo quería ir a dormir. No tiene nada que ver un pensamiento con el otro. Pero la mujer es muy sensible. Es muy, muy sensible y muy frágil. Y como su función es comunicar, lo primero que quiere cuando usted llega es hablar con usted. Eso es lo que quiere una esposa. Por eso es sumamente difícil muchas veces lidiar con nosotros, porque somos muy frágiles, muy delicados. A veces usted, cuando lava una copa de vino, no sabe si meterle la mano fuerte o pasarle un trapo, o solo echarle agua, porque no sabe en qué momento se va a romper, ¿no? Es exactamente igual. Dice la Escritura que tiene que vivir con nosotras, con la esposa, o más bien el esposo tiene que vivir con la esposa de manera sabia, no tratándola con dureza. Y dice aquí, sabiamente, precisamente, porque usted tiene que cuidar lo que dice y lo que hace. Por un tiempo mi esposo y yo, pues ya sabes, matrimonio joven, es un desastre de matrimonio, no, es que tú lo otro, todo lo otro. Y llegó un tiempo, de aquí un tiempo, hace poco tiempo, no tanto tiempo, que yo hablaba con él y estaba enojada y le estaba diciendo que, ¿por qué no respondes? Y él volteé, porque ya aprendí que no debo decir nada, que no debo decir nada, porque no sé en qué momento te va a molestar lo que te digo. Y yo, pero no es el caso, yo digo, no es el caso, yo quiero que me digas algo. Y me decía, bueno, voy a esperar a que te calmes. Y yo, no, menos me voy a calmar, casi. Pero, ¿qué pasa con los varones que tienen que saber, tienen que tener cuidado con lo que dicen, con lo que hacen, cómo tratan a su esposa? Porque las mujeres son frágiles. Y algo muy importante, mis hermanos, dice aquí la Escritura, que usted tiene que darle honor. O sea, honor, porque ellas son, ¿qué? Coherederas de la gracia de la vida. Aquí se acabó el machismo. En este punto ya no existe el machismo. Porque Dios dijo, aunque tú tienes mucha responsabilidad como varón hacia tu esposa y hacia tus hijos, tú tienes que considerar a tu cónyuge, a tu esposa, como coheredera. Quiere decir que va a heredar el reino de los cielos igual que usted. Eso quiere decir que no, usted no es más que ella, ni ella es más que usted, ni menos que usted. Así que esos machismos de que yo soy aquí el que manda, el que dice, como típico en nuestro país pasa, ¿verdad? En algunos lugares, eso no existe para Dios. Para Dios hay un orden que debemos respetar si queremos disfrutar de la unidad de la familia. Si usted quiere un matrimonio amargado, doloroso, fastidioso, usted mismo se va a encargar de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando no cumpla con el orden de Dios. Eso va a pasar. Definitivamente va a pasar. Y para finalizar, dice, para ya dejar de torturar a los varones. Se acabó la tortura hoy, varones, se acabó. Dice Efesios 5. Bueno, pues aquí dice 29, que estamos leyendo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Si usted sabe cómo cuidar a su esposa, dice, la va a sustentar, la va a cuidar, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí era lo que hablábamos, de su carne y de sus huesos. Si usted piensa en hacerle maldad a su esposa, o viceversa, la esposa piense hacerle maldad a su esposo, ¿qué cree? Se va a hacer daño a sí mismo, porque usted es partícipe del cuerpo de su esposo, y también el esposo debe entender que la esposa viene de él, ¿verdad? Y luego dice al final 31, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Algo importante que no debemos olvidar, así como hablábamos de la esposa, que debe estar sujeta a su marido, no a los chismes, no a las amigas, no a los consejos de él, es lo mismo para el varón. Dice que usted debe ser uno mismo con su esposa, no con la esposa del vecino, no con sus padres, sino con su esposa. No con lo que dicen sus amigos acerca de su esposa, sino con su esposa. Es muy importante, hermanos, aunque no lo crean, aún existen varones casados escuchando los consejos de su bella y preciosa madre que le dicen que esa mujer no te conviene, hijo. Y se lo digo porque el caso que yo les hablé en la mañana es justo lo que está pasando. ¿Saben qué vergüenza me da decir que esos padres son creyentes? Bueno, no creo que sean creyentes, pero van a la iglesia. Diciéndole a su hijo, sí, esa mujer no te conviene. Ay, hijo, pero te dije que agarras a la mujer del vecino. No, eso es familia de algún. Hermanos, eso no. Usted como varón no va a ir corriendo a buscar, a cargarle problemas a su familia, a su mamá o a su papá o quien quiera, con los problemas de su casa, porque ellos ya tienen una casa con que lidiar. Usted tiene que aprender a lidiar con los consejos de Dios. Usted no va corriendo con su mamá a preguntar, mami, ¿qué hago con mi esposa? Mira cómo se puso, madre, hubiera buscado una como tu mamá. Por eso saben que hay muchos conflictos con las esposas con respecto a sus suegras, porque los varones hacen mal, hermanos. Hacen mal en permitir que los padres se metan en el matrimonio, influencien y hagan lo que quieran, que sus amigos le digan, que sus hermanas le digan, esta mujer no te conviene. Dios decidirá si te conviene o no. Eso no es el trabajo de tus padres, es el trabajo de Dios decidir qué te conviene o qué no te conviene. Para eso está la palabra, hermano. Y no es que no necesitemos los consejos de nuestros padres, los necesitamos, sí, siempre y cuando vayan acorde al orden de Dios. Algo que mi madre me enseñó siendo no creyente es que ella nunca fue con su mamá, jamás fue, ni cuando mi papá era un hombre terrible, que déjenme decirle que a veces lo amarraban en el poste de la casa, era un hombre tan terrible, nunca fue con su mamá a cargarle ningún problema. Nunca fue con la vecina a decirle mi esposo es un tal por Juan y no me agrada y no esto. Nunca hizo eso. Y eso es algo importante, hermanos, que nosotros estamos en un matrimonio de 2, no de 20, no de papá y mamá, no de hermana con hermana. Estamos en un matrimonio. Algo que destruye la apariencia de su cónyuge es cuando usted va y le pregunta a otro qué piensa de su marido, qué piensa de su esposa. Pues ¿qué van a pensar ellos, hermanos? Ellos no viven con su esposa ni con su esposo. Algo que aprendí precisamente de mi amiga, ella es abogada, pero hablando un día con ellos, decía, ese matrimonio, mira, porque a veces vemos casos así, eso, mira, yo ya empezaba la crítica y decía, ¿qué? Y ella me dijo, algo que hasta hoy tengo bien presente, ella me dijo, nadie sabe lo que vive en un matrimonio, más que los involucrados. Y le dije, tanta razón tiene. Dije, ¿qué? ¿Dónde va a saber su mamá? ¿Vive su esposo con su mamá? Claro que no. La esposa sabe cómo es el esposo, porque hay cosas que nunca va a demostrar el hijo hacia su esposo y viceversa, la hija con los padres, ¿no? Nunca va a mostrar su cara, pero con el que vives sí lo vas a mostrar, sí va a ver quién tú eres. Entonces nadie conoce mejor al esposo, ni nadie mejor conoce a la esposa que los cónyuges, los involucrados, hermano. Y las hermanas sabias dicen, amén, no me traigas cargas, Dios. Cargas, aquí está Cristo, Dios. Aquí está la palabra. Lleva tus cargas, vamos a orar y vamos a buscar en la palabra. Sean sabios como padres. No acurruquen a sus hijos en sus maldades, ni en sus pecados, ni en sus rebeldías. Lo que debieron hacer los padres de este hombre es decirle, casa tienes, ama a tu mujer, ve y ama a tu mujer y a tus hijos.
Esta es tu oportunidad de vivir. No alebrestar el matrimonio y dejar que el otro haga lo que quiera, hermano. Ese es el peor pecado de un padre. No solamente va a destruir a su hijo, va a destruir a su nuera, va a destruir a su nuera puede ser el padre de la mamá, va a destruir a los hijos que crearon, y en consecuencia a sus nietos, y en consecuencia a su generación, y tal vez hasta su salvación. Ese es un grave problema. Dejemos de ser metiches en la vida de los matrimonios. No le compete a usted, le compete a Dios solamente. Porque solo el matrimonio sabe lo que vive dentro de la casa cuando cierra la puerta. Eso solo lo saben ustedes. Nosotros solo vemos lo que ustedes manifiestan. Pero créanme, si viven en unidad en casa, se va a notar afuera. No hay necesidad de decir lo que vivimos en unidad. No hay necesidad, se va a notar. Entonces no es nuestra responsabilidad. Yo sé que las mamás saben, dicen, hijito mío, ahí tienes a Dios, ahí tienes tu palabra, ve y ama a tu esposa. Es algo muy importante, hermanos, tómenlo en consideración. Porque aunque no lo crean, conozco unos hermanos que todavía le hablan a su madre para decirle, mamá, es que la mujer que casi es como, es que la mujer que tú me diste. Ay, y también la mamá, ¿no? Los papás, también las hermanas, eso no se quedan atrás, Mamá, papá, es que el marido que no hace que, quéjese con Dios. Si tiene una queja de su marido, quéjese con Dios. Vaya y dígale, Señor, el marido que me diste. Y Dios va a decir que me diste, el que me diste, porque ni me preguntaste. ¿No es así? Quéjese con Dios, vaya, Señor, ayúdame, porque estoy a punto casi de golpearlo, ¿verdad? Quéjese con Dios. Dios es el único que puede restaurar. No busque. El problema de las personas es que nunca van, las parejas nunca van con Dios, pero van con todos menos con el consejo de Dios. Entonces dice Dios, ¿qué me vienes a pedir si nunca me pides consejo? Nunca haces mi consejo. No, mis hermanos. Usted no se puede meter en el matrimonio como padre, ni los hijos ir a darle cargas a los padres de su matrimonio. Eso no es de Dios, por eso acarrea problemas. ¿Vale? Porque luego ahí los padres están, esa nuera, ese yerno, y luego ves a la pareja feliz, contenta, bueno, ya se reconcilió otra vez, y usted ahí, el hígado ya casi se le destroza. Entonces, hermanos, ¿qué es eso? Por Dios, eso no es orden de Dios. Ya le dije, ¿tiene un problema con su esposo? Quéjese con Dios. ¿Tiene un problema con su esposa? Vaya con Dios. Enséñame a amarla, esposa, enséñame a respetarlo. Eso es todo el plan de Dios. Y va a vivir feliz y contento, créanme que sí, pero hay que ponerlo en práctica. Entonces, algo muy importante también en Génesis 2:20 dice para los varones. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, pero para darnos encontró ayuda idónea para él. Nadie en esta tierra es ayuda idónea más que su esposa. Nadie le va a ayudar mejor que su propia esposa, o viceversa, esposa, nadie te va a ayudar mejor que tu propia esposa, que te conoce y que lo conoce. Nadie en esta tierra. Por eso aquellos que se casan con un animal, con un gato, yo no sé qué están pensando. Es la relación, ¿no? Sí, que se casan que hasta con una muñeca. ¿Qué es eso? No hay nada en esta tierra que es ayuda idónea para el varón más que la mujer. No hay otro. Bien dijo esa madre, ninguno hereda el reino de los cielos que hace estas cosas. Nadie, porque están en desorden de Dios. Dios no creó a su matrimonio. Y algo para finalizar, ya, es que aquí preguntaban, cuando el marido o la esposa no es creyente, algo muy importante que debemos de entender es cómo funciona la escritura y qué nos dice para aplicarlo a nuestra vida. Primera de Pedro 3:12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, este era un consejo de Pedro, por todo lo que había visto en los matrimonios seguramente y la experiencia. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella, número uno, o él, consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, ¿verdad? Porque no vivirían en orden, eso está diciendo. Y la mujer incrédula, serían inmundos, mientras ahora, dice, son santos. Pero si el incrédulo se separa, escuchen, el incrédulo dice, no quiere nada, no quiere con Dios, no quiere con usted, no vive en orden, hace lo que quiere, vive como un independiente o viva como una independiente, dice algo en la Escritura, dice, que se separe. ¿Por qué? Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Aquí está hablando de un caso ya extremo, Dice, sino que a paz os llamó Dios. Porque, ¿qué tú sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O quizás no, ¿verdad? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, ¿cuándo un matrimonio se disuelve? Aquí nos dice de alguien que es un creyente que se casó con un incrédulo. Si el incrédulo consiente en que usted sirva a Dios, consiente en que eduque a sus hijos conforme a la palabra, que vayan a la congregación, y él no tiene problema, pero a lo mejor no quiere todavía acercarse a Dios, mientras él respete el orden de casa, usted no tiene por qué separarse de él, aunque él o ella sean incrédulos o no sean creyentes. ¿Cuándo sí se debe de separar? Cuando no hay paz en el hogar. Aquí dice, porque a paz nos llamó Dios. Cuando hay pleitos, cuando hay engaños, fornicación, etc., ¿no? Cuando ya son casos extremos, dice la Escritura, sepárese. ¿Por qué está viviendo de esa manera? Porque nadie puede servir a Dios de esa manera. Ahora entienden por qué el consejo de la hermana que yo le decía que vivía y no vivía con su esposo y vivía y no. Y cuando llegó y dijo, hermana, o se reconcilia o se separa. Porque él no le está impidiendo que vaya a la iglesia, ni le está impidiendo servir a Dios. Él está buscando una reconciliación. No sabemos si dice la verdad porque nosotros no somos videntes para saber el futuro. Usted tiene que tomar una decisión. O se reconcilia o se separa. Porque no puede vivir en un hogar que no hay paz, hermanos. Si hay violencia, si hay engaños, si hay fornicación, etcétera, todo lo desagradable a Dios, el creyente no está obligado a soportar al incrédulo. Porque él, como dice la Escritura, no lo puede hacer salvo. Y eso no quiere decir que a la primera ya se quiera separar. Es que me dijo una mala palabra. Ya, no, me dijo algo que me lastimó. Lava la ropa, ¿no? Algo que me lastimó muchísimo. Lava la ropa, cocina, dice. No, eso me lastimó mucho. No, cosas así. Cosas realmente graves, delicadas, que no podamos solucionar. Entonces tiene derecho a separarse. Y al casarse es otra cosa y otra instrucción que veremos después. Veremos en otra predicación. Muy bien, y hasta aquí lo vamos a dejar, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie.